Gracias a Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Y vamos a cantar al final. Tenemos por la gracia del Señor ya las 7:30. Y vamos a aprovechar estos minutos al máximo para hablar de la familia que Dios desea. A veces hay familias monoparentales de un hito nomás, pero a veces hay familias extensivas más compuestas, como también hay familias por adopción. Pero lo importante es que en todo el sentido de familia seamos formados en el buen sentido de lo que es la salvación y también nuestra seguridad mientras estemos en esta tierra y en este tabernáculo de carne, por así decirlo. Primera de Pedro 3:20 dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Amén. Y vamos en este momento entonces a enfocarnos en este pensamiento: la familia que Dios desea. El objetivo principal con este tema es que podamos reflexionar puntualmente qué estamos haciendo nosotros en bendición de nuestros hogares, en la parte social, en la parte eclesiástica y en el cumplimiento de la gran comisión. Siempre se ha mencionado que el mejor aprendizaje es cuando reflexionamos y más allá de mirar afuera, miramos hacia adentro. Es una de las mejores formas de aprender. Y a veces nosotros somos muy buenos para mirar la familia del vecino, la familia del que está en la vereda, la familia del que no fue a culto, o la familia de que ese que fue a culto, pero miremos nuestra familia, miremos adentro, porque todos tenemos que edificarnos. No podemos decir que hay familias perfectas, porque no hay un ser humano que sea totalmente perfecto. Es muy difícil. Entonces voy a citar algunos ejemplos ahora para que nos vayamos enfocando más en el sentido de esta enseñanza. Primero, hay algunos que saben cómo ser salvados de muchas cosas, pero no luchan por su propia libertad. Por ejemplo, conocí el caso de un joven y una familia que sufría mucho en una ciudad, porque él había conocido de Dios, había conocido del Evangelio, había sido edificado en un hogar muy cercano a la palabra. Y aunque él sabía que en el Evangelio estaba todo lo que él necesitaba, deambuló mucho. Y recuerdo tanto que en una ocasión estábamos en un ayuno y había un grupito bonito. Ese día una hermana recibió el Espíritu Santo en ese ayuno. Recuerdo tanto, nunca se me va a olvidar. Y justo ese mismo día también, el joven llegó y escuchó la palabra, pero no quería entrar al salón, se quedó en la puerta. Pero hubo un momento en medio de la enseñanza del ayuno que él se puso a llorar y se acercó y se postró en el altar. Y recuerdo tanto que de ahí en adelante empezamos una batalla, porque este joven también estaba siendo atormentado por diversidad de espíritus malignos. Y recuerdo tanto que en una ocasión le dije: para que usted pueda ser completamente libre, tiene que pelear por su libertad. Porque no puede ser posible que viene al momento del ayuno, al culto, a la oración o a la madrugada de la alborada, que allí también nos congregábamos en las mañanas muchas veces. Pero él entonces venía y en el momento se sentía bien, se sentía tranquilo, se sentía contento, pero cuando salía del momento espiritual, entonces iba otra vez a relacionarse con malos amigos y a querer de nuevo ingerir los estupefacientes y a vivir en esa vida de caos. Pero el que quiere ser verdaderamente libre, no le basta con conocer la verdad. Necesita disponerse para pelear por su propia libertad. Hay gente que hoy está presa de muchas cosas, pero tampoco quieren luchar por ser libres. Y eso sí que es un problema.
Es como aquel que tiene una dificultad muy seria en su vida emocional, pero no reconoce que necesita ayuda. Y simplemente, aunque lo sabe y muchos le dicen, mire, déjese ayudar, no reconoce. Y la primera etapa para alguien poder salir de un gran problema es reconocer que necesita ayuda. Y nosotros como familia debemos reconocer que la mejor ayuda nos la otorga Dios por medio de su palabra y a través de la oración. Es la única forma. Porque cuando no pueden los terapeutas de familia, Jesucristo puede. Cuando no pueden los psicólogos que ha puesto el Estado, Jesucristo puede. Y a veces subestimamos o escatimamos quién pueda dar en determinado momento cierta palabra de consejo. Yo recuerdo tanto también que nos llegó una familia pidiendo ayuda y lo que estaban diciendo las autoridades de ese lugar era: no pueden seguir juntos definitivamente. Y el asunto era el papá para un lado, la mamá para el otro, y algunos de los hijos, porque era un hogar con muchos problemas y con bastantes hijos, algunos de esos hijos van a quedar a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese era el panorama que había. Pero después de un devocional hablamos de la unidad y el amor que Dios produce en las familias. Y recuerdo tanto que en ese momento Dios empezó a glorificar. Esa gente nunca había sentido el Espíritu Santo, pero ese día en el devocional sintieron la presencia de Dios. Y empezaron a procurar una vida de verdadera conversión. La gente decía: no pierdan el tiempo con esa familia no tiene arreglo. ¿Cómo se les ocurren a ustedes que los van a volver a unir si son violentos? Y es una familia disfuncional. Pero es que cuando Dios llega a una familia, la organiza. Y lo que para los seres humanos en muchas ciencias puede ser imposible, para Dios es posible. La gente puede decir: juntos no funcionan, pero Dios dice: yo quiero hacer algo especial y glorioso con ustedes. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que yo ahora te invito: pelea por tu bendición, pelea por tu familia, pelea por tu libertad. Nunca te des por vencido. Dios quiere hacer cosas hermosas contigo, pero depende en gran medida de la disposición de tu corazón para actuar. Porque la información sin acción no es suficiente. Es necesario saber y disponernos para vivirlo. Otros sabemos cómo ayudar a restaurar procesos desde el punto de vista bíblico y el propósito espiritual. La pregunta es: ¿lo que estamos haciendo es la forma correcta de hacerlo? Porque a veces nos vamos con nuestras propias ideas y tenemos que decirlo: nos hemos equivocado. Por eso, antes de dar un consejo, hay que decirle al Señor: Señor, que no sea yo, que sea tu voz a través de mis labios. Porque muchas veces nos vamos con nuestra consejería desde el punto de vista muy humano y muy natural y nos podemos equivocar. Pero Dios siempre tiene un propósito determinado. Para eso dejó su palabra. Y hay que evaluar: ¿lo que he hecho es lo correcto en bien de mi familia o es lo incorrecto? Hay gente que sabe hacer lo correcto, pero parece que no despiertan la voluntad de hacer lo que es bueno. Existen también muchos que aman el libertinaje y aunque saben que no está bien, lo hacen. Otros aman el vicio y aunque saben que no está bien, lo hacen. Otros aman el placer de la carne y aunque saben que no está bien, lo hacen y de esa manera afectan la familia. Y hay otros que aman la vanidad, pero la vanidad tiene varios sentidos: el interno y el externo. La vanidad externa es aquella que se puede ver fácil por las perforaciones, por las pinturas, por los tatuajes, por el peluqueado, por los atuendos con los que se visten. Eso es vanidad externa. Pero hay una vanidad más peligrosa y es la vanidad interna, la que no se ve.
pero que cuando se le habla no acepta consejo porque solamente cree en su propia opinión y solamente dependen de su propio yo. Cuando alguien tiene esa forma de pensar, ha perdido puntos con Dios. Porque Dios a los altivos los mira de lejos, pero a los humildes los atiende. Y si hay algo hermoso que tienen las familias de la fe en la iglesia, es que cuando somos humildes, el Señor está dispuesto a atender cualquier necesidad en medio de la familia. Así que nada de libertinaje. No nos enamoremos de lo que nos hace daño. Seamos gente con carácter, para decir sí a lo que es justo y para decir no a lo que es pecado o a lo que no conviene. No podemos tolerar ninguna clase de vicio. Y es por eso que el Señor vino por la palabra para quitar toda contaminación. Pero a veces pareciera que la gente aborreciera a Dios. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Porque no toleran la palabra. Porque quiere que se les diga muchas veces lo que quisieran oír. Pero Dios no siempre nos dice lo que queremos. Casi siempre Dios nos dice lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no nos gusta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene con un propósito bien clarito, y es reprender el pecado y exhortar acerca de una vida en justicia y en agrado, de buen testimonio al mundo y delante de Dios impecables. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero a veces parece que la gente dice yo amo a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Muchas veces dicen que aman a Dios, pero huyen del consejo. Dicen que también creen en Dios, pero no les place leer la Biblia y menos que alguien les profundice un tema. Pero qué bendición que hoy hay familias que por diferentes herramientas amamos el consejo, amamos a Dios y ponemos estas palabras en las tablas del corazón para reflejar no nuestras propias ideas, sino lo que Dios ha querido que reflejemos por causa del consejo de su ley que es perfecta. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Pero también existen los que viven para su dueño. Y la pregunta aquí es, ¿quién es tu dueño? El corazón del ser humano es un trono. ¿Ese trono en ti lo gobierna Cristo o lo gobierna Satanás? Tu conciencia lo sabe. Pues si estás viviendo en desobediencia y no has tomado el pacto con Dios, quizá el enemigo está gobernando en tu corazón. Pero si de verdad amas la ley de Dios y te has dispuesto para consagrarte y para vivir de acuerdo al propósito de Dios, entonces el que está gobernando tu corazón es el dueño de esta escritura. Alabanzas al Señor. Tu conciencia lo sabe. Nosotros sabemos allá en la conciencia quién es el que está gobernando nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y la invitación ahora es: ¿habrá alguno en medio de tu familia que todavía tiene su corazón sirviéndole al pecado, al placer, al libertinaje, al vicio y a la vanidad? Pues hoy en este momento estamos hablando de uno que sigue restaurando cualquier situación en medio de la familia, y debemos seguir orando, pero también debemos seguir hablando de la verdad de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos hace renacer y la que nos moldea. Voy a hacer unas preguntas reflexivas ahora. ¿Eres lo que tu familia desea? Y aquí hay que reflexionar, porque a veces la familia desea que seamos terribles, los que no son cristianos. Pero ¿eres lo que Dios desea? ¿Has tomado decisiones donde solo aplicas tus propias ideas, sin importar cómo eso puede afectar a quienes dices que aman porque son tu familia? ¿Tu comportamiento y conductas edifican o destruyen la visión del ser familia en Cristo? Esto es interesante porque reflexionamos.
¿Para ti el vivir es Cristo o es el placer? Porque hay una línea de la filosofía que dicen que lo correcto es que se sienta contento, pero realmente nosotros nos debemos gozar en lo que es bueno, santo y agradable a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabías que dependiendo cómo vives en familia también afectas tu vida espiritual? Y de eso también se puede determinar la eternidad de tu alma. Porque hay gente que afuera puede tener una imagen de buen cristiano, pero en la casa los hijos lo conocen bien. En la casa la esposa le conoce bien, ese esposo la conoce bien. Y eso puede afectar la salvación. Y eso puede afectar la calidad de vida espiritual. Y es por eso que todas las familias debemos procurar un excelente ambiente en donde lo que se mueva en ese ambiente sea la palabra de Dios y sea la unción del Espíritu de Dios. Se tiene la premisa de saber que no hay familias perfectas. Es por eso que nos educamos a través de la palabra. Si hay personas con el criterio, ni hay personas con el criterio de carácter absolutamente perfecto, para poder decir que son completamente exitosos. Es de ahí de donde parte el propósito que nosotros nos debemos educar como familia. Y el mejor manual de educación para la familia se llama Biblia, palabra de Dios. Ahí está todo lo que nuestra familia necesita. Y por eso hemos venido hablando este mes sobre la santidad y la importancia de la palabra de Dios impresa en el corazón de los miembros de nuestra familia. Las familias en los tiempos de Noé estaban pensando mal y por eso estaban actuando mal. Aquí tomamos un texto en Primera de Pedro, hablando de quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Como hoy, hay mucha desobediencia. Y la Biblia resalta, hablando de esa desobediencia, que para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En ese tiempo la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. Porque mientras se iba haciendo el arca, había un pregonero de justicia. Dios ha declarado que va a quitar todo lo que tiene espíritu de vida, pero me ha puesto a construir un arca y a calafatearla para que todo aquel que escuche y crea, entre en el arca. En la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas. Y a mí esto me inquieta mucho. ¿Por qué? Porque ahí no estaban los tíos de Noé. Ahí no estaban los primos de Noé. Poder en el Señor, ahí no estaban. Ahí no había mucha familia. Dice que escasamente logró entrar con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero ya habían millones. Había mucha gente que estaba escuchando a Noé. Habían muchas personas que se estaban burlando de ese evangélico extraño que está haciendo un barco en lo seco. Mucha gente dice, esa gente es extraña, eso es una locura todo lo que dicen. Pero esta palabra para los que han de ser salvos hasta el día de hoy sigue siendo poder de Dios y sabiduría de Dios para todo aquel que lo pueda creer y que se pueda someter a este buen propósito, porque no hay otra manera de encontrar sanidad para la familia. Y fue tanto el trabajo de Noé, hablando, predicando, aconsejando, y en ese tiempo que no habían muchas herramientas, se demoró mucho tiempo en hacer ese gran barco, y fue mucho tiempo para hablarle a la gente, pero la gente no lo tomó en serio. Hoy hay muchos que no quieren tomar en serio el vivir para Cristo, pero yo te invito a que te enfoques en que los miembros de tu familia sepan qué es el evangelio,
¿Qué es lo que el Evangelio ha hecho en tu alma? ¿Qué es lo que el Evangelio ha transformado en tu mente? ¿Y cuántas promesas Dios te ha dado por medio del Evangelio? Es tiempo de testificarle a nuestra familia cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero lo más impresionante es que esa gente vio a Noé entrando fieras en el arca y ni así creyeron. Hay poder en Jesús. Hoy mucha gente ha visto sanidades de Dios en medio de nuestras congregaciones y ni así han querido creer. Dios nos ha permitido ir a orar por gente que no ha venido la primera vez al culto, pero pidieron oración y fuimos. Y se quedaron con el favor de Dios, pero no han estado ahora en la presencia de Dios. O peor aún, como no se han dispuesto de corazón, Dios que conoce el alma y la intención de la mente, entonces en algunos casos la respuesta no ha tenido, o la oración no ha tenido respuesta. Y entonces dicen, no, es que oraron pero no hay respuesta. Pero es que nosotros debemos aprender que cuando la familia y cuando nosotros oramos por alguien en nuestra casa, Dios tiene tres maneras de dar la respuesta. La primera, puede decirte sí instantáneamente, como lo hizo con Daniel. Antes que él se fuera a orar, cuando él propuso en su corazón orar, Dios envió la respuesta. Y la respuesta que él estaba pidiendo era de bendición para él y para la ciudad y para su familia. Bendito el Señor. Pero hay momentos en donde Dios dice, espera, porque nosotros debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. A veces queremos que las cosas sucedan de una vez, pero Dios muchas veces nos somete a un proceso para irnos formando mientras la respuesta llega. Pero otras veces Dios nos tiene que decir, como lo dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces Dios nos tiene que decir no, porque tiene un propósito con lo que está haciendo. A Pablo, él estaba y dice, 3 veces te he pedido, Señor, que me sanes. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Él después da testimonio y lo predica entre los corintios. Y entiende por qué Dios no lo quiso sanar. Y dice, para que la excelencia del conocimiento no me exaltase desmedidamente, me fue puesto un aguijón en mi carne. Así que era una forma como Dios tenía a ese hombre humilde en medio de tantos saberes. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Podemos decir que en nuestra familia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, créalo. Y entendamos que cuando estamos orando, no nos podemos dar por vencidos, porque muchas veces Dios nos da la respuesta de una vez, pero a veces nos está diciendo, espera, espera, espera. O a veces tiene que decirnos, por ahora no, porque estoy haciendo un proceso en tu alma. Y esas tribulaciones, y esas dificultades, y esos ay de nuestra alma, se convierten en una herramienta para someternos a Dios, para irnos a buscar su rostro, para ser más diligentes en la búsqueda de Dios. Alabanzas al Rey de Gloria. Así que en los tiempos de Noé la gente pensaba mal y actuaba mal, como mucho sucede ahora, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era solo hacer el mal. No pensaban otra cosa. Qué triste saber que hoy, en este tiempo, aunque el Evangelio se anuncia por todos lados, hay gente que mantiene pensando lo malo. No piensan en otra cosa. Pero Dios vino con su palabra para transformar conciencias y restaurar el conocimiento. Aleluya. Hoy hay mucha gente que también piensa solo en lo que es impiedad,
pero Dios está extendiendo la invitación para cambiar de rumbo, para cambiar de dirección, hacer un alto en el camino. Génesis 6:8. Mas Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Tanta gente. Y Dios ya había dicho, como solo piensan en el pecado, voy a acabar con un juicio. Pero hubo uno que halló gracia, y esa gracia alcanzó para su casa, para su esposa, para sus hijos y para las esposas de sus hijos. Así que hoy Dios está llamando a un Noé. Yo lo creo. Dios está hablándole a alguien que quiera ver las cosas diferentes en su casa. Y que halle gracia delante de Dios porque se esfuerza por ser justo, por ser justa. Como Noé halló gracia, se llenó de valor e inició la obra sin importar el que dirán de los demás. Y yo me imagino, alguno de los hijos de Noé no quería, pero le debió respeto y obediencia. Y ahí estaba. Y de pronto alguna de las nueras de ese hombre habían dicho, pero es raro lo que mi suegro está haciendo. Pero era un hombre que aprendió a desarrollar autoridad en Dios. Y dijo, no importa, así no pueda con mis tíos y con mis primos, pero debo poder con mi esposa, con mis hijos y con el núcleo de hogar de ellos. Dios hoy necesita un Noé, un hombre que se pare en la raya y que identifique la necesidad de la familia, y que si se quedan por fuera del arca se pierden, pero que Dios le ha puesto ahí, justo ahí, para que salve a los miembros de su casa, orientándoles con la palabra. A veces ese rol de Noé lo tiene que hacer una mujer sabia, porque la mujer sabia edifica la casa. A veces escasea ese hombre de valor y de principios, pero Dios en esa casa tiene una mujer de honra y de influencia, para que impacte de algún modo a los miembros de ese linaje, de esa familia. Nosotros estamos para ser valientes, verdaderamente creyentes. Estamos participando del llamado de Dios para ser leales a Dios, para ser celosos de la doctrina y para que seamos cuidadosos de una vida piadosa. Y es la única forma de escapar de la segunda muerte. En los días de Noé se salvó su familia por prestar atención a la voz de Noé. Pues no era solo Noé el que estaba hablando, era la palabra de Dios en los labios de Noé para darle una oportunidad a muchos más. Pero solamente lograron entrar los de su casa. ¿Cómo vivían los que se condenaron en el diluvio? Igualito que como viven muchos hoy. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes. El evangelio es para valientes. Y hoy Dios está llamando a un Noé que sea valiente, sin importar el señalamiento, el prejuicio, la acusación, el falso testimonio, las trampas que le coloquen en la vida alrededor. No importa, Dios quiere a un Noé valiente en este tiempo, que hable, que no se quede callado y que pueda persuadir como mínimo a los de su casa. Hay poder en el nombre de Jesús, porque es muy triste que estemos hablando de que Dios quiere salvar a muchos, pero los de nuestra familia se están perdiendo. Empecemos con nuestra familia, a pulirlos de una o de otra forma. Que si en alguno de ellos se encontró cobardía espiritual, hay que inyectarles valor por medio del consejo y de la oración. E incrédulos, porque hay muchos que dicen creer, pero no creen. Si creyeran se someterían, porque la evidencia de la fe es la forma de cómo se obedece y se refleja a Dios en el corazón. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, así estaban viviendo los que se condenaron antes del diluvio. Espiritualmente no tenían valor, simplemente le daban rienda suelta a sus placeres. Eran incrédulos porque no pudieron tomar en serio el discurso de Noé.
se hicieron abominables, se burlaron de la obra de Dios a través de Noé. Y cualquier otra cantidad de cosas. ¿Sabe qué es lo impactante de todo esto? Que todo eso se repetirá en la historia. Pero sobre los duros de corazón, puesto que para los sensibles de corazón hay salvación y hay oportunidad. Hoy la invitación es: seamos sensibles de corazón para entender la voz de Dios. Mateo 24:37, por eso decía que lo impactante de todo es que la historia se repetirá. Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó después? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero hoy Dios sigue dando entendimiento por la palabra para poder escapar del juicio y entrar en el arca. El arca hoy es la iglesia. Y el pregonero de justicia es Jesucristo mismo, que nos ha dado su palabra, porque Él es el que gobierna este hermoso barco. Alabanzas al Señor. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Si el Señor viniera hoy, muchos van a entender cuando sea demasiado tarde. Pero hoy hay oportunidad, bendito el Señor. Conclusiones y aplicaciones. Porque aquí está diciendo al final del versículo: así será también la venida del Hijo del Hombre. Igualito, estarán comiendo, estarán bebiendo, se estarán casando, se estarán dando en casamiento. Y hacen muchas otras cosas sin darle valor a lo más importante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Así que yo quiero ir cerrando esta enseñanza con los siguientes puntos. Conclusiones y aplicaciones. Hoy abunda el pecado, pero también sobreabundó la gracia. Aleluya. Pero se sigue manifestando la gracia de Dios para tu vida, para tu familia, a través de la predicación. No dejes para mañana la decisión de entregar tu vida a Cristo. Si estás entendiendo esta verdad, dispón tu vida para ser fiel a Cristo. Otra aplicación: hoy podemos hacerlo uno sin dejar de hacer lo más importante. Claro que puedes comer. Claro que te puedes casar, claro que puedes darte en casamiento y puedes mercadear y puedes hacer muchas cosas, pero no dejes de hacer lo más importante: tu vida delante de Dios, tu consagración. Porque aquellos se dedicaron solo a comer, a beber, a casarse y a hacer negocios y dejaron de cultivar la vida espiritual. Hoy hay gente más ocupada y más afanada en la vida material que en lo verdaderamente importante. Tercera aplicación: aunque muchos no entienden y no quieren oír, eres parte de ese pueblo que Dios ha escogido como real sacerdocio y nación santa, y eso es un verdadero privilegio. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y hoy quiero resaltar, ya para terminar, eres lo que Dios desea de ti. Toma la decisión. Has tomado decisiones donde solo aplicas tus ideas. Hoy toma la decisión más sabia a partir de la idea que Dios ha plasmado en su palabra. Si tu comportamiento y tus conductas están destruyendo la visión de familia cristiana, hoy te puedes restaurar. Aleluya. Para ti el vivir es el mundo. Cambia de dirección. Ahora vive para Cristo y asegura la bendición mientras estés aquí, y sobre todo la salvación eterna. Y que aunque aquí tengamos aflicción, no tengamos miedo. El Señor ha vencido y en su palabra ha dicho que somos más que vencedores.
Soberano Dios maravilloso, gracias te damos por esta oportunidad de poder participar a la luz del consejo de tu palabra. La familia que Dios desea. Dios quiere una familia que obedezca. Dios quiere una familia sensible. Dios quiere un hombre como Noé. Dios quiere una mujer virtuosa en esa casa, que edifique, que construya, que motive y que no se dé por rendida. Porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo le invito que ahí donde está, adore al Señor por un momento en esta oportunidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Démosle un aplauso al autor de la vida eterna, porque Él es fiel, porque Él es bueno. Y lo que necesitamos ahora más que nunca es que Jesucristo esté en nuestra casa, que Él sea el epicentro de la vida de nuestra familia. Téngalo presente siempre. No descuide su vida de fe. Ore, ayune, vigilie. Estudie la palabra, escuche enseñanzas. No se deje de edificar. Aleluya. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham. Dios halló gracia en él. Manoah le invitó a comer después que Dios le habló. También a la mujer Jesús visitó la casa de Zaqueo. Yo tengo, y dígaselo, ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Dígaselo. Yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Señor, quédate en cada hogar. Hoy Dios está llamando a un Noé que no se canse de hablar, que no se canse de persuadir a sus hijos, que no se canse de persuadir a la familia de sus hijos, que sea insistente en el mensaje para su esposa, que sea un verdadero líder. Hoy Dios quiere una mujer sabia que siga edificando esa casa. Dios quiere un hijo que no sea rebelde, que sea sensible y que entre en el arca y que no se arriesgue. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser. Cuando su poder llega a un
puede suceder. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Felicidad. Cuando su gloria divina comienza a llenar. Es lo más grande que un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Alabanzas. Yo te invito a quedarte en mi casa. Dígaselo cada día más, Señor. Cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Toma tu corazón. Yo te invito a quedarte en mi casa. Te ofrezco mi corazón para que mores en él por la eternidad. Si necesitas a alguien, mi corazón está aquí. Ven, Jesús. Oh, yo te invito, corre con tu familia para el reino de los cielos. No te rindas, no te descuides. Valora la salvación que Dios te ha dado. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A todos les recordamos, el próximo sábado tenemos un programa virtual direccionado por las damas Dorcas de nuestro distrito y exactamente en bendición de la provincia de Lengupá. Y quienes se quieran conectar, vamos a facilitar el URL para que sea una tremenda bendición en las damas de nuestras congregaciones y seguir cultivando la vida de familia. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga poderosamente.